Hola, bienvenidos. Mi nombre es Andrea Seri. Tengo un doctorado en estudios del cercano Oriente Antiguo por la Universidad de Michigan en Ann Arbor. Fui docente del Departamento de Lenguas y Civilizaciones del cercano Oriente Antiguo de la Universidad de Harvard. Fui también docente e investigadora del Oriental Institute de la Universidad de Chicago. Actualmente me desempeño como profesora de Historia Antigua en la Universidad Nacional de Córdoba. En este curso vamos a trabajar la historia del diluvio en la antigua Babilonia. La historia del diluvio ha fascinado a generaciones de personas de diferentes contextos culturales. Más precisamente, la leyenda de un diluvio universal que eliminó la vida de la faz de la tierra junto con la increíble supervivencia de un hombre con su familia y yuntas de todas las criaturas vivientes, existe desde hace unos 4.000 años aproximadamente. De manera lineal y simplificada, podemos rastrear el origen de la historia del diluvio a un texto que se conoce como la Épica de Atrahasis, un texto que está fechado en 1636 a.C. Luego, la trama de esa historia se entretejió en la tablilla 11 del poema de Gilgamesh, que data de aproximadamente el siglo VII a.C., y luego esa misma historia aparece en la Biblia. Si pegamos un salto de un par de milenios, encontramos a la historia del diluvio como un episodio dentro de la historia de la humanidad en obras como los discursos sobre la historia universal, que data del 1681 de nuestra era. Y más recientemente, la historia del diluvio fue adaptada de manera muy libre y creativa en la película Noé, dirigida por Darren Aronofsky en el 2014. Este último ejemplo muestra que esa vieja historia del diluvio universal proporciona aún hoy material para adaptaciones muy imaginativas.